Bueno, confort, eficiencia y datos. La nueva era del bienestar animal en la lechería es el tema que abordaremos hoy en esta nueva versión, digamos, del CEL LATAM. La idea es que podamos en esta hora, digamos, que vamos a compartir, poder abordar este tema y la agenda va a ser, digamos, enfocada principalmente a ver los antecedentes actuales sobre lo que es el bienestar animal en la lechería. Vamos a ver cómo logramos, digamos, el confort para los animales, cómo tenemos eficiencia en nuestro sistema productivo y todo esto basado, por supuesto, en datos. Después veremos lo que es un modelo integral, que es lo que nosotros esperamos y estamos proponiendo, digamos, como un modelo integral para juntar todos estos conceptos que muchas veces los hablamos en la lechería, que son el bienestar animal, pero por otro lado hablamos de eficiencia, de sistemas productivos y también vamos viendo cómo se va integrando más tecnología que permite, digamos, tomar ciertos datos y transformarla en información para después tomar decisiones. Y finalmente abordaremos algunos ejemplos, casos, digamos, aplicados del último tiempo en la región para bajar este marco, digamos, teórico a cosas concretas, lo que estamos haciendo en la región de Latinoamérica. Entonces, como antecedentes actuales, me gustaría plantearles que independiente el tamaño de la operación, del sistema productivo y del país donde opera una lechería o un tambo, digamos, los productores tienen retos que son comunes. Y esto es el resultado de distintas encuestas que se han hecho a nivel mundial. Y hay cuatro grandes ejes, digamos, que son desafíos para los productores. Uno tiene que ver con la seguridad alimentaria, el otro eje es la eficiencia en el trabajo, la eficiencia de la mano de obra. Por supuesto, el tema que vamos a abordar hoy día, el bienestar animal, digamos, como un eje, como un desafío. Y también está el de la rentabilidad de la granja o de la lechería. Todo esto cruzado, por supuesto, por la sostenibilidad de tipo ambiental, donde también nosotros vemos que en todos los países, en todos los sistemas, hay una mayor, digamos, hay un mayor desafío, mayor preocupación por los temas ambientales. Dicho sea de paso, digamos, todo lo que es los cultivos, todo lo que es la temática de clima y medio ambiente, energía, afluentes, agua, digamos, cómo usamos menos agua, las demandas regulatorias que vemos en todos los países y también cómo interacciona la lechería con la biodiversidad. Entonces, en esta presentación yo voy a hacer foco en el bienestar animal y cómo también se va relacionando con estos otros factores o pilares, digamos, que son parte de los retos de los productores lecheros a nivel global. Entonces, comenzando con el bienestar animal como concepto, podemos decir que el bienestar animal puede ser abordado desde distintas áreas, de distintos ángulos, y estas son las tres más importantes del punto de vista de cómo se va generando las discusiones a nivel global en términos de legislación, por ejemplo, todo lo que está pasando con las nuevas leyes de bienestar animal y de protección de los animales. Por otro lado, tenemos todo lo que es la ética, todas las discusiones éticas basadas en escuelas éticas en distintas partes del mundo y, por supuesto, todos los pensamientos filosóficos que están detrás de cómo yo me aproximo a los animales. Y finalmente, la ciencia, que es, digamos, el enfoque que le vamos a dar a esta charla, a esta conversación, porque el bienestar animal está considerado una ciencia como tal y por lo tanto es una ciencia que se estudia, es una ciencia que tiene que tener indicadores y por lo tanto tenemos que dar respuesta a ciertas preguntas que nos vamos planteando. Y dentro de lo que es esta visión, digamos, del bienestar animal del punto de vista científico, reconocemos que tiene tres grandes componentes para crear este concepto de bienestar animal. Y hablamos del funcionamiento biológico, del estado afectivo y del comportamiento. Estas tres grandes áreas que se estudian desde el punto de vista científico son muy importantes para entender cómo el animal finalmente va a poder tener una buena relación, digamos, con su ambiente cuando hay un buen bienestar y cómo esto también nosotros lo podemos medir. Si nosotros nos vamos a las definiciones más actuales, digamos, y ampliamente aceptadas a nivel mundial, acá les puse la definición de la Organización Mundial de Salud Animal del año 2017, que define el bienestar animal como un estado físico-mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y que muere. Esta definición tiene dos puntos que me parecen importantes remarcar. Primero, que no solamente hablamos del estado físico del animal, sino que también hablamos del estado mental, que hace algunos años atrás
no había una mayor preocupación por el estado mental y no se entendía muy bien cómo abordar esta temática. Y segundo punto de esta definición que es importante es que el bienestar animal es un concepto que acompaña al animal desde el nacimiento hasta la hora que muere, digamos. Y por lo tanto, en todo el periodo desde que nace hasta que muere, tenemos que tratar de proveer, digamos, todas las condiciones para que ese animal, digamos, exprese un comportamiento natural, no tenga expresión o minimizar cualquier expresión de dolor, de miedo o estrés. Y por supuesto debemos darle los requerimientos que necesita en términos de nutrición, permitir, digamos, que tenga una buena salud y darle lo que es el confort físico y térmico, las condiciones para que ese confort físico y térmico, digamos, a la especie, en este caso a los sistemas de producción de leche, para que puedan expresar todo su potencial genético. Al lado derecho de la presentación verán que hay también una infografía en términos de qué es lo que rodea a ese animal y cuáles son los recursos que nosotros les tenemos que entregar en términos de descanso, de iluminación, cómo accede al agua, cómo accede al alimento, en qué condiciones va a acceder en un sistema productivo, cuáles son las áreas en las cuales ella se va a poder desplazar, los caminos, los pasillos, por todos los lugares donde pise, digamos, la pezuña de la vaca, y finalmente todo lo que es el área de ventilación y cómo mantenemos un ambiente semicontrolado, digamos, para que ella pueda tener la condición de lo que llamamos normotermia, que es, digamos, que no tenga ningún tipo de estrés térmico, ni calor, ni frío. Entonces, dicho eso, quiero solamente, sé que esta lámina tiene mucho texto, lo que me interesa acá es poner algunas definiciones de base de qué es lo que vamos a entender por estas tres palabras que van a ser nombradas varias veces dentro de la presentación: confort animal, eficiencia y datos. El confort animal, para efecto de esta charla, lo vamos a entender como digamos, la comodidad material de las vacas lecheras. Es decir, esto incluye proporcionarle todo el ambiente físico y térmico, como veíamos en la lámina anterior, digamos, dentro de lo que es la definición del bienestar animal, y que les permita estar cómodas, seguras y libres de estrés. Pero se refiere básicamente, cuando hablamos de confort, hablamos de una parte del bienestar y está relacionado a esa comodidad material, de entregarle ese ambiente al animal. El segundo punto, la eficiencia en la lechería, la vamos a entender como maximizar la producción y la calidad de la leche, utilizando la menor cantidad de recursos posible. Y vamos a ver cómo vamos a diferenciar la eficiencia técnica y la eficiencia económica de estos sistemas. Y en tercer lugar, vamos a entender los datos como información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Es decir, los datos son hechos que permiten, digamos, una vez que son trabajados, poder transformarse en información y después con esa información poder tener, digamos, decisiones que sean mucho más precisas porque estamos tomando decisiones basadas en datos. Entonces, eso como base conceptual. Y acá, para reforzar y para que se entienda un poco el concepto de eficiencia técnica, traté de resumir eh, qué es lo que nos referimos, digamos, a qué nos referimos cuando nosotros hablamos que un proceso, una tecnología, un sistema de producción, por ejemplo, animal, es eficiente técnicamente respecto a otro sistema cuando aprovecha esto mejor, digamos, los recursos que tiene disponibles. Y aquí hay dos formas de lograrlo. Uno es tener mayor producción, por ejemplo, mayor producción de leche utilizando igual cantidad de recursos, o tener el mismo nivel de producción, por ejemplo, comparando dos sistemas productivos o dos tecnologías que estén en una lechería, pero utilizando la menor cantidad de recursos posible. Y aquí les puse cuatro ejemplos de sistemas productivos o de tecnología, como lo quieran ver, y puse las columnas de trabajo, y dígase acá personas, digamos, número de trabajadores, empleados, capital, y este capital lo expresé como número de vacas en leche, por ejemplo, 150 o 120 vacas en leche, y el nivel de producción, que vendrían siendo litros de leche por día. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Si yo quiero evaluar la eficiencia técnica de estos cuatro sistemas, ustedes verán que si comparo el A respecto al sistema B, por ejemplo, van a ver que en términos productivos el A produce 5.000, el B produce 3.000, por lo tanto el A es eficiente técnicamente respecto a B. Fíjense que tenían los mismos recursos, es decir, la misma cantidad de trabajadores, la misma cantidad de vaca, pero el A produce más, es técnicamente más eficiente.
La situación 2 sería comparar el sistema A con el sistema C. Fíjense que son de nivel de producción similares, 5.000 y 5.000, pero si ustedes se fijan, en términos de trabajo también son similares, 5 personas en cada uno de los sistemas, pero cuando analizamos el capital, el C tiene un 50% más de animales, 150 versus 100. Quiere decir que el A sigue siendo más eficiente que el C porque tiene, o hace un mejor uso, digamos, de los recursos, en este caso del recurso capital. Y si yo comparo el sistema A con el sistema D, verán que tienen una igual eficiencia técnica. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo nivel, digamos, de producción, 5.000 y 5.000, pero si ustedes se fijan, en términos del capital son distintos. En el caso del D, tiene mayor capital, digamos, en términos de ocupan o utiliza una mayor cantidad de animales, 120 versus 100, pero el D ocupa menos personas que el A. Por lo tanto, en esa condición, en términos productivos, y cuando nosotros comparamos el trabajo y el capital, serían, del punto de vista técnico, tendrían el mismo nivel de eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que me falta para definir realmente cuál de los dos sistemas es más eficiente? Hacer la segunda parte, que es la eficiencia económica, evaluar esa eficiencia económica. Y esto es básicamente cuando el costo de los factores productivos utilizados es más bajo, digamos. Va a ser más eficiente económicamente cuando yo logro este mismo resultado, pero a un costo menor. Y siguiendo el mismo ejemplo, la comparación del A y el D, si nosotros ponemos un valor, le asignamos un valor a un operario, por ejemplo, de 1.000 dólares al mes de sueldo, como está acá abajo, y le agregamos un valor de 1.500 dólares por animal productivo, por vaca, ustedes verán que el sistema va a ser más eficiente del punto de vista económico porque tiene un menor costo para lograr el mismo nivel de producción, digamos, que son los 5.000 litros de leche al día. Esto es un sistema simplificado para evaluar lo que es el concepto de eficiencia y el concepto de eficiencia técnica y eficiencia económica. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de esto nosotros podemos comparar sistemas productivos, pero también podemos comparar distintos tipos de tecnología. Y acá es muy importante cómo esto se empieza a cruzar con la eficiencia económica y productividad cuando hablamos de bienestar animal. Cuando hablamos de bienestar animal y el beneficio económico para el ser humano, vamos a ver que nosotros queremos maximizar esa productividad del ganado, tal como está en este cuadro presentado, digamos, por McHenry el año 2004. Entonces, nosotros queremos maximizar la productividad del ganado, pero sin, digamos, perjudicar lo que es el bienestar del animal. Por lo tanto, yo necesito encontrar, cuando hago la evaluación de eficiencia económica en un sistema productivo con animales, ese punto que se llama el punto C o el punto de bienestar deseado y apropiado. Y ese punto va a ser un punto que es, digamos, específico para cada una de las ganaderías, pero que se mueve entre un punto B, que sería el bienestar máximo, es decir, donde yo le puedo entregar todo lo que pueda, digamos, necesitar ese animal, sin que me falte nada, y eso dice relación no solamente con cosas materiales, sino que también con cosas emocionales o mentales, que no es fácil, digamos, lograr todos los puntos todos los días del año. Y el otro punto que nosotros siempre tenemos que estar por arriba es el punto, digamos, el punto D, que es el punto de bienestar mínimo, que bajo ese punto están los niveles de crueldad. Siempre tenemos que estar sobre el punto D y ese punto C es móvil. ¿Por qué? Porque lo podemos evaluar en distintas épocas del año, donde le ofrecemos distintos tipos de recursos a los animales. Y lo interesante acá es, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un año productivo y tenemos en época de calor, de mucha temperatura, en época de verano, por ejemplo, con mucha radiación solar y animales expuestos al calor, a la humedad y a la radiación solar, y con poco viento vamos a tener animales que están estresados. Por lo tanto, ese bienestar deseado apropiado se puede ir moviendo y para eso voy a necesitar algunos artículos como sombra, como agua, etcétera. Por lo tanto, este punto es importante porque si yo trabajo en bienestar animal, entiendo estos conceptos, voy a poder aumentar también la eficiencia de mi sistema y voy a poder aumentar la eficiencia económica de ese sistema. Dicho eso, acá lo importante es bajarlo a la realidad. Y muchas veces se preguntarán,
¿Qué sistema es más eficiente? ¿Qué sistema entrega mejor bienestar animal a los animales? ¿O cuál sistema me va a producir más leche o más kilos de leche por vaca? ¿A qué nivel de inversión, etcétera? Acá yo puse cuatro sistemas productivos que son representativos de la región, de Latinoamérica, de sistemas 100% pastoriles. Después tenemos sistemas pastoriles con suplementación en sala, con cierto nivel de concentrado. Tenemos sistemas de compost barn, también podría ser una variante como cama fría. Y también tenemos los sistemas de freestall, o vaca totalmente estabulada con cubículo, con un puesto, digamos, individual por animal. Si uno lo ve en términos de producción, en general tiende a ser, digamos, de menos a más. En términos de producción de leche, los sistemas más estabulados podrían producir más leche por animal. Esto es en general. También vemos sistemas pastoriles altamente productivos. Pero en la medida que yo también voy haciendo más edificios, voy construyendo más metros cuadrados, digamos, de obras civiles, también son niveles de inversiones mayores. Y aquí lo interesante es que la eficiencia no está asociado a un sistema u otro en términos de comparación entre sistemas, sino que la eficiencia puede estar, digamos, o puede haber un gradiente dentro de cada uno de los sistemas. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo, independiente del sistema que tenga de producción, tengo que buscar la forma de ser eficiente técnicamente y económicamente, basada, como les contaba hasta hacer la lámina anterior, en el bienestar animal. Y ese bienestar animal pasa exactamente lo mismo. O sea, no porque tenga un sistema totalmente confinado, va a ser, digamos, peor que un sistema que esté totalmente a pasto. ¿Por qué lo digo de esa manera? O al revés. Puedo decir, digamos, que vacas que están en un correcto estabulado, podrían tener incluso un mejor bienestar que un sistema pastoril. Muchos dirán, eso no me parece muy coherente porque la vaca en el pasto tiene, por ejemplo, libertad de movimiento, tiene eh, es mucho más fácil, digamos, para expresar ciertos comportamientos. ¿Es así? Sí, es así. Y esos son puntos muy fuertes de los sistemas pastoriles que son, digamos, sistemas muy buenos desde el punto de vista de bienestar animal. Pero cuando nosotros vemos el bienestar animal como un todo, con los componentes que involucra alimentación, todo lo que es el área de comportamiento, salud, y básicamente manejo del ambiente para tener un buen estado mental de ese animal, vemos que, por ejemplo, tenemos hoy día desafíos en los sistemas pastoriles en términos, por ejemplo, del efecto del estrés calórico y sobre todo la radiación solar. La vaca lechera es un animal que tiene que tener acceso a sombra. Y cuando tenemos sistemas pastoriles que no tienen árboles o no tienen sombra artificial, eso puede ser un detrimento muy, muy potente para ese bienestar de ese animal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los sistemas se tienen que evaluar, digamos, en su justa medida y tenemos que evaluar todos los indicadores para cada uno de los sistemas y ver cuáles son los indicadores que están adecuados o que están bien para mantener bien esos animales y, y cuáles son los indicadores que tenemos oportunidad de mejora. Y lo mismo pasa, fíjense, cuando nosotros comparamos sistemas, en este caso de extracción de leche. Acá en la primera fotografía tenemos una sala de tratamiento individual de animales, como una tándem, que tenemos algunos sistemas productivos en Latinoamérica con jaulas de tipo individual. Después tenemos salas de ordeña, digamos, de trato grupal, como esta línea media que ven acá, y después tenemos los sistemas con rotativos y después posteriormente tenemos los sistemas de ordeño, digamos, con robot, ya sea voluntario o semi voluntario. Esto es interesante porque en términos de producción, inversión, eficiencia y bienestar animal, también estos equipamientos pueden estar, digamos, en los distintos sistemas de producción que vimos en la lámina anterior. Y lo que interesa acá es cómo yo realmente voy a ordeñar esas vacas en el minuto, digamos, de extraer la leche. Y hablamos de un concepto que es ordeñabilidad, y dentro de la ordeñabilidad, por ejemplo, el flujo de leche que tengan los animales durante los primeros 2 minutos, cuáles son, digamos, parámetros del ordeño en términos de velocidad, de ordeño, tiempo total por sesión, etcétera, nos van a ir definiendo si esa vaca está quedando bien ordeñada o no está quedando bien ordeñada. Esto es muy importante porque la ordeñabilidad y el concepto de la rutina de ordeño, ya sea a través de un personal, digamos, de gente que está trabajando en la lechería o a través de robots, son muy importantes cuando hablamos también de bienestar animal.
¿Por qué? Porque es un momento donde hay una interacción entre el animal, la máquina y la persona. Y en esa triada nosotros necesitamos claramente tener, digamos, los mejores procedimientos. ¿Para qué? Para que el animal no se estrese y por lo tanto pueda tener, digamos, un comportamiento adecuado a la hora de la ordeña y pueda la fisiología de ese animal funcionar adecuadamente para que pueda bajar la leche. Entonces, bien, ahora, ¿cómo impacta el bienestar animal en los resultados productivos y económicos de la finca? Y acá hay distintos niveles para maximizar ese potencial productivo, desde la nutrición correcta, como en el piso uno, a, digamos, brindarle al animal condiciones como refugio, protección, áreas de descanso son muy importantes para la vaca de leche. Hay comportamientos que son innatos de la especie y en el caso de la vaca es muy importante para ella, por ejemplo, el descanso. Es realmente importante como especie que ella pueda acceder al descanso. Y la otra, digamos, o el otro comportamiento que es muy importante también, como ustedes sabrán, es la rumia. Lo otro que va a necesitar prevención, un plan de prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento oportuno, que es algo que toda ganadería debe tener. Por supuesto, la infraestructura apropiada y el manejo que podamos tener, digamos, con esos animales, cuáles son los planes de manejo dentro del sistema. Y siempre estos planes de manejo tienen que evitar el estrés, es decir, cómo yo puedo ir ajustando los sistemas de manejo para disminuir el nivel de estrés. ¿Cuáles son los puntos a considerar en base a la experiencia que hemos tenido también en todos los países? Yo diría que hay muchas veces una desconexión o un desconocimiento entre el impacto económico que conllevan cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque en el pasado era difícil poder cuantificar cada uno de los aspectos del bienestar animal. Hoy día tenemos mucho más herramientas y podemos claramente eh, correlacionar, digamos, planes de bienestar animal con lo que hablamos de eficiencia técnica y eficiencia económica. Hay otro concepto que es muy importante, que se creía muchas veces que el bienestar animal, o para mejorar el bienestar animal, siempre requeríamos de una inversión alta en capital. La verdad que esto no es así. Muchas cosas de manejo de la relación, por ejemplo, humano-animal, tienen que ver con capacitación, con la forma en la cual yo entiendo que estoy trabajando con seres que son vivos y por lo tanto cómo me comunico con ellos, digamos, o cómo hago un manejo con ellos. Y eso no requiere grande inversión en capital, digamos. Requiere de entender cuáles son los conceptos, por ejemplo, de distancia de fuga, de qué hago si yo me muevo, digamos, frente al animal de determinada manera, si muevo los brazos de determinada manera, las piernas, subo o bajo el tono de voz, etcétera. Por lo tanto, la capacitación, todo lo que es el enfoque del manejo animal, la interacción humano-animal, son muy importantes para qué, para tener planes de prevención, no solamente de prevención de enfermedades, sino que también de prevenir comportamientos que no sean, digamos, los adecuados a los animales, buscando maximizar los tiempos de operación, digamos, y también maximizar el uso, digamos, de los recursos buscando mayor eficiencia. Todo esto no lo podríamos hacer si no tenemos, digamos, una unos buenos datos. ¿Y qué son los datos? Son básicamente, son hechos crudos y sin procesar, que pueden ser números, textos, observaciones, etcétera. Como dice acá en la lámina, por sí solo el dato no tiene ningún significado claro. Esto lo tenemos que transformar a través de un procesamiento y un análisis para generar información. Y en la lechería generamos mucha cantidad de información. Lo importante para esto es tener claridad de que en una lechería, por ejemplo, convencional, que no tenga un sistema de gerenciamiento automatizado, uno podría estar generando algo así como 75 datos diarios. En un mes se generarían más o menos 2.250 eventos. Esto es para una lechería promedio de 250 vacas. Pero fíjense si nosotros empezamos a agregar tecnología, por ejemplo, lo que es solamente medición de leche en la sesión de ordeña por vaca, más la identificación del animal. Ya generamos 10 datos por vacas por ordeño. Esto significa 5.000 datos diarios o en un mes 150.000 datos por mes. Es decir, pasamos de 2.250 a 150.000 datos. Y esto es importante por dos cosas, yo diría. Lo primero
es por el volumen de datos y mayor cantidad de información que nosotros estamos recogiendo de esos animales, pero también es muy importante cuando se generan los datos que no hayan grandes desviaciones. Por lo tanto, los sistemas de sensores o equipamiento tienen que ser, digamos, equipos que estén hechos para capturar esta información de una manera correcta. Y por eso que es muy importante contar con tecnología que realmente tenga respaldo científico, que tenga respaldo industrial, digamos, para realmente tener esa claridad que el dato es de buena calidad para poder tomar después decisiones correctas. Entonces, y cuando hablamos de datos, muchas veces sí, un dato es un dato, después, digamos, es un hecho que se tiene que transformar, se tiene que procesar, etcétera, para llegar a ser información. Pero si ustedes ven la cantidad de datos que nosotros generamos en cualquiera de sus operaciones diariamente, esos datos tienen un montón de cosas por detrás, digamos, que hay que trabajar. Primero, ir definiendo qué tipo de datos vamos a trabajar. Datos cuantitativos, datos cualitativos, hay datos de tipo discreto, de tipo continuo, nominales, ordinales, binarios, etcétera. Después, si son datos de tipo estructurado o no estructurado, si están generándose en tiempo real, por ejemplo, muchos sensores hoy día generan datos en tiempo real de los animales o desde la sala de ordeña. Y si estos datos se están, digamos, de alguna manera agrupando para formar lo que se llama la famosa metadata, que son grupos de datos que permiten tener información de otros datos, de otros grupos de datos. Después, ¿de qué manera colectamos esta información? ¿Cómo manejamos esta información? Lo que yo le decía, la calidad de esa información, perdón, de ese dato, si son, digamos, datos aceptables o son datos que están incompletos, son datos que no son exactos, tienen ciertas desviaciones, y para eso se aplica todo lo que es la estadística para hacer todo ese manejo, digamos, de esos datos y esa limpieza. Y después hablamos del famoso concepto de la Big Data. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, y por la lámina anterior que yo les decía, donde se generan miles de datos en una lechería por día, ya hablamos de que tenemos, digamos, o entramos en estas famosas Big Data que habrán escuchado en distintas áreas de su quehacer diario, y está marcada por cuatro grandes factores. Primero, el volumen, la cantidad de datos que se genera es inmenso. Segundo, la variedad. Tenemos eh, sensores, instrumentos, información en la lechería hoy día muy heterogénea que están entregando esa información o esos datos para generar información, se generan a una velocidad muy alta y finalmente tenemos que ver cuál es la veracidad. Después, toda una forma de trabajar esa famosa Big Data a través de distintos modelos, y ustedes habrán escuchado la palabra algoritmo, de cómo vamos a trabajar con esa información y finalmente cómo esto lo vamos a visualizar y cómo se va a crear el relato en base a estos datos, a la información y cómo yo voy a operar en el sistema. Por lo tanto, si bien esta no es una clase profunda de datos, lo que me interesa es que se entienda que el dato como tal es muy importante para la toma de decisiones y esto tiene que ser muy bien trabajado para generar información. ¿Y por qué? Porque las lecherías cada vez son sistemas más complejos, son unidades que generan datos en cada una de las áreas. Por ejemplo, en el centro de leche, en este caso una lechería que está estabulada, que puede generar información del ambiente dentro del, digamos, del barn, dentro del galpón, de los sistemas de crianza, de los sistemas de recría, del área nutricional, del área de efluente, etcétera. Y eso se hace eh, cuando se hace la planificación de cómo yo voy a captar todos estos datos para transformar la información y cuando ya se lleva a cabo el proyecto, digamos, se construye, esto tiene que funcionar muy bien. Y todo lo que yo planifiqué se tiene que realmente digamos, transformar en realidad. En la operación, yo tengo que ser capaz de captar esos datos y captarlos de la mejor manera posible. Por eso que en la medida que las operaciones son cada vez más grandes, y esa es la tendencia a nivel global, menor número de tambos, de lecherías, pero cada vez con mayor cantidad de animales, estos sistemas, la forma como tratamos ese tipo de datos, toman cada vez más relevancia. ¿Por qué? Porque estamos pasando básicamente de una lechería donde manejábamos muy pocos datos a una lechería que cada vez está más conectada, digamos, cada componente, el mismo animal per se tiene una serie de sensores, pero también todos los componentes de equipamiento que tiene esa lechería
hacen que nosotros tengamos que tener una visión de trabajo un poquito distinta. Entonces, me gustaría mostrarle un modelo integrado, cómo en los minutos que van quedando, cómo nosotros tenemos que ir enfocando todo este marco conceptual independiente del sistema de producción. Aquí hay fotos de toda Latinoamérica, de sistemas productivos de nuestra región. Lo importante es siempre tener el bienestar animal, digamos, como punto base. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro sistema productivo. Si los animales están bien, vamos a poder tener animales que sean productivos. Y acá, dentro de lo que es el modelo de bienestar animal, gerenciamiento, productividad, que nosotros planteamos el año 2022, incorporamos lo que es el bienestar animal en el círculo central. Fíjense aquí, el primer círculo dice genética, el piso genético del animal, y arriba acá dice el estado mental de ese animal. Esto va a dar, digamos, como resultado el cómo nosotros vamos a trabajar la nutrición, cómo vamos a manejar todo el ambiente de ese animal, los planes de salud y cómo ese animal se va a comportar, digamos, cuál va a ser el comportamiento. Por lo tanto, en el primer círculo, lo que nosotros vemos es el animal. En un segundo círculo, nosotros vemos el rebaño, el grupo, y tenemos indicadores de rendimiento, reproducción, alimentación, salud y de manejo. Y en un tercer nivel, tenemos todos los sensores, todo lo que las tecnologías de precisión, digamos, o de ganadería de precisión, para capturar esta información a nivel individual del animal o a nivel grupal. Y esto está cruzado para todas las etapas de vida del sistema productivo del animal. Acá lo que nosotros queremos lograr básicamente es describir el presente, predecir el futuro y también prevenir el futuro en la medida que nosotros tengamos una visualización de que las cosas no vienen bien. Y para eso usamos tecnología o ganadería de precisión, que es el manejo individual de animales mediante el monitoreo continuo en tiempo real de la salud, bienestar y la producción, reproducción y el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día tenemos disponible como tecnología, digamos, toda esta gran gama que está acá. Desde acelerómetro, ustedes verán cada vez hay más collares, más sensores en las patas, en la oreja, los animales, etcétera, distintos tipos de cámaras, distintos tipos de robots, distintas metodologías, digamos, también como usar el Big Data, el Internet de las cosas, y podríamos estar hablando de cada una de estas tecnologías por mucho tiempo, digamos, muchas horas. Lo importante es entender que cada tecnología tiene fases de desarrollo. Algunas están muy cercanas a la fase conceptual, como primeriza, digamos. Hay otras que están en validación y otras que ya están en etapas de comercialización, por ejemplo, que ustedes la van a ver en la realidad en distintos sistemas productivos. Entonces, acá lo importante es, tenemos tecnología que está disponible, sí, en todos los países, digamos, los productores tienen acceso a la tecnología. Lo importante es que esa tecnología se entienda, cuando se incorpora al sistema productivo, se entienda, algo pasó acá, se cambió, ahí sí, ahí volvió, se entienda, digamos, el para qué se va a utilizar y por qué la estamos incorporando dentro del sistema productivo. ¿Cómo podemos usar esta tecnología? Por ejemplo, con distintos tipos de sensor en la vaca, no solamente hacer un chequeo, digamos, de bienestar de los animales desde el punto de vista clínico, por ejemplo, como estamos ahí haciendo una evaluación de un animal, sino que también estos sensores nos pueden entregar mucha información de distintos aspectos fisiológicos del animal. También tenemos que tomar decisiones dónde vamos a ubicar estos sensores a nivel, digamos, del animal, a nivel estático para ver grupos de animales o sistemas móviles, por ejemplo, un dron, con qué frecuencia vamos a capturar los datos, a qué costo y qué tipo de transferencia de datos vamos a tener. Y después tenemos que tener claridad cómo nosotros vamos a usar los indicadores para evaluar distintas áreas del bienestar animal, como la buena alimentación, el buen alojamiento, la buena salud y el comportamiento apropiado. Cada sensor o indicador o sensores que nos van a tomar la información o van a generar el dato para transformarse en un indicador está linkeado a un área del bienestar animal. Entonces, para ir finalizando, me gustaría contarle algunos ejemplos de aplicación. Cómo esto se aplica en la realidad de los sistemas productivos de nuestra región. Y acá les voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en muchos países, de esta migración de mucha lechería de pastoreo a estabulación, o no son migraciones muchas veces completas, sino que son ciertos grupos de animales de la lechería pasan a un sistema estabulado
por ejemplo, el 20%, el 30% del rebaño pasa a un sistema estabulado, en algunos casos pasa el 100%, pero lo que se está dando es que el sistema siempre natural y tradicional ha sido el pastoreo, pero hoy día enfrentamos muchos desafíos desde el punto de vista del cambio climático. ¿Por qué? Porque los sistemas pastoriles tradicionales generalmente acompañaban la curva de los pastos, la curva de crecimiento de los pastos, de las praderas, y claramente nosotros obteníamos leche a partir de esas praderas. Pero con todo lo que es este cambio climático, muchas veces el crecimiento de esas praderas no es el que nosotros esperamos y los animales empiezan a quedar cortos, digamos, de pastura. Y lo otro es que también tenemos sequía en distintas zonas, digamos, en distintos países de la región, y lo otro son los fenómenos de cómo va creciendo el estrés térmico. O sea, aparte de este fenómeno, digamos, de sequía, hay un fenómeno también de estrés térmico que está impactando los niveles de producción, y no solamente la producción de los animales, sino que también variables fisiológicas. Por lo tanto, surgen estos sistemas estabulados que, digamos, en general podrían hacer un uso más eficiente de la tierra, uno podría controlar ciertas variables de producción y del ambiente, digamos, de una manera mucho más fácil, entre comillas, pero que por supuesto también tienen algunos, digamos, desafíos. Desafíos en términos de que tenemos que hacer las cosas bien, no es llegar y estabular vacas sin seguir todos los lineamientos, porque si uno estabula mal las vacas van a tener un peor nivel de bienestar animal, por lo tanto hay que hacerlo de una buena manera. Y lo otro es que también tenemos que ver bien, no solamente cómo vamos a llegar con el alimento y cómo las vacas van a quedar bien estabuladas, sino que también cómo vamos a tener los sistemas de fluente adecuados para estos sistemas, digamos, de estabulación. Por eso que esto, el que lo vaya a hacer, el que esté transitando hacia la estabulación, lo tiene que hacer de una buena manera. Esto solamente para mostrarle, sé que está en inglés, está en holandés y en alemán, la última bibliografía que existe en términos de los costos de construcción. ¿Y por qué lo quise poner, digamos, estos tres ejemplos? Porque en el mundo vemos que los costos de construcción están aumentando. Entonces, si yo voy a decidir hacer un sistema de estabulación, tengo que tener claro que tengo que tener un presupuesto asignado a esto y que los materiales han venido incrementando su costo. Si lo voy a hacer, necesito tener claridad que necesito hacerlo bien. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo bien. Quiere decir que yo tengo que diseñar el sistema, construirlo, operarlo, mantenerlo y administrarlo siempre en función de los animales. Y no solamente en función del costo del metro cuadrado de obra civil donde voy a estabular los animales. Que si bien es importante, viendo el tema de eficiencia económica, sobre todo, a qué costo voy a estabular un animal, y ahí después los que les interese, digamos, les puedo compartir los costos actuales de los sistemas, digamos, cuánto cuesta estabular una vaca dependiendo del sistema productivo, básicamente el alza de esto que les decía de los materiales, etcétera. Pero lo importante es, si lo voy a hacer, tengo que tener claridad de que ese animal tiene que estar bien para que, estando bien, pueda producir, digamos, de acuerdo al potencial genético y a la alimentación que yo le estoy dando. Si no, lo que voy a hacer es hacer algo donde voy a gastarme el dinero y no voy a aprovechar ese potencial genético, ni voy a obtener esa productividad y ni voy a ser eficiente con el uso de los recursos. Por lo tanto, desde el diseño, como les decía, tenemos que ponerle foco a esto. ¿Y qué quiere decir el diseño? Sentarse con un equipo multidisciplinario, veterinarios, agrónomos, arquitectos, ingenieros civiles, digamos, en construcción, en obras civiles, etcétera, para definir cuál va a ser, por ejemplo, un proyecto de este tipo, cuál va a ser el diseño, los planos, tomando en consideración mi rebaño, cuál es el budget o lo que hacen mis vacas durante las 24 horas del día para poder darle todos los recursos que ellas requieren para expresar un comportamiento natural y para maximizar la producción. Por ejemplo, en los diseños, todo lo que tenga que ver con descanso, les decía que es un comportamiento que es innato. Las vacas requieren descansar mínimo 10 horas, ideal 12 horas al día, tienen que estar echadas en vaca en periodo de transición, en vaca seca, vaca preparto, ojalá 14 horas. ¿Por qué? Porque cuando la vaca descansa, aumenta los tiempos de rumia, las patas descansan, la pezuña se seca y por lo tanto tenemos mejor salud podal y también aumenta la circulación sanguínea en un 25, 30, hasta incluso 50% muestran algunos trabajos. Si hay mayor circulación sanguínea,
pasa más sangre por la ubre y por lo tanto voy a tener mayor producción de leche. ¿Y qué otra cosa voy a lograr si tengo un buen sistema de cama, un buen sistema de las medidas adecuadas de los cubículos, por ejemplo, mayor producción de leche, menores tasas de eliminación de animales, menor recuento celular somática y, por supuesto, menos cojera? Otro punto importante dentro de lo que es el diseño es todo lo que tiene que ver con el estrés térmico, cómo mitigamos el estrés térmico, pensando no solamente en el animal que estoy mirando, el animal productivo, sino que también la vaca que está, por ejemplo, en el periodo de seca, y sobre todo qué va a pasar con la ternera que se está gestando en un útero caliente que también se ve perjudicada y que también estoy hipotecando mi animal, digamos, que está siendo gestado en un útero caliente y que a la primera lactancia va a producir menos leche de la que debiese producir. Todo esto se diseña, bueno, se hacen distintos tipos de proyectos, con distintos tipos de sensores, distintos tipos de ventilación, distintas cámaras térmicas, etcétera. ¿Para qué? Para después hacer un análisis económico de prefactibilidad, donde a través de distintos escenarios nosotros vamos definiendo en cuánto tiempo vamos a tener el retorno de esa inversión. Estos proyectos en general, para que tengan una idea, todo lo que es la parte de enfriamiento de animales por el estrés térmico son de rápido retorno económico. Estamos hablando entre 6 a 18 meses, nunca supera los 2 años. Esto es muy importante tenerlo claro porque cuando lo comparamos con una maquinaria, por ejemplo, son retornos de 7, 6, 8 años, incluso 10 años, versus este tipo de proyectos son menores a 2 años. Por lo tanto, aquí hay mucho dinero, digamos, para que tomar para los productores. En la etapa de construcción lo mismo, necesitamos mirar claramente todas las fases de la construcción, la materialidad, respetar todo lo que hicimos en la etapa de diseño. Después la operación, cuando ya entramos con las vacas al sistema, necesitamos ver que el animal claramente esté en confort. Si yo proyecté que las vacas se iban a echar y queríamos lograr 10, 12 horas, se tiene que lograr. Si tenía que mantener una temperatura normal, se tiene que lograr. O si yo quiero hacer separación, por ejemplo, como puerta automática, hacer la separación de una manera automática, donde no tenga estrés el animal, que yo esté gritando, moviéndola, sino que se hace de manera automática. O en este caso acá abajo también ven un robot de acercamiento de comida que permite que la vaca siempre tenga comida fresca disponible en el comedero. Por supuesto, todo lo que es el agua, definir muy bien todo lo que era el agua, digamos las fuentes de agua y todo lo que son los instrumentos como este cepillo para vaca, que son parte del enriquecimiento ambiental de la lechería y que permiten también aumentar la circulación y la producción de los animales, junto con el cuidado de las pezuñas a través de buenos rayados de los pisos de concreto, por ejemplo, más la incorporación en los pasillos y en el área, digamos, de comedero de los pisos de goma que permitan este tipo de trabajo. También la mantención de estos sistemas tiene que estar siempre, digamos, dentro de un plan de trabajo para un sistema de estas características. Tiene que haber gente que esté capacitada y gente que esté cerca de esos sistemas productivos y no solamente de la maquinaria, sino que también hacer mantención de la infraestructura, por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo se van desgastando el concreto, el cemento de las líneas de comida, ir viendo cómo va pasando esto en el tiempo y qué tipo de pintura, por ejemplo, de revestimiento o qué tipo de cubiertas se pueden utilizar para que no haya crecimiento de bacterias que no queremos ver en el comedero y menos esporas, digamos, botulínicas. La administración claramente se tiene que hacer de dos tipos, una presencial, las personas que trabajan en el campo tienen que mirar que esto esté funcionando adecuadamente y también hacerlo a través de los software que hoy día permiten controlar todo, son sistemas de gerenciamiento que combinan desde la crianza hasta, digamos, el periodo seco y uno puede tener mucha información, sobre todo en los animales que están en producción en leche, donde captamos mucha información desde lo que es la producción, digamos, diaria de leche por sesión de ordeña hasta otros parámetros que nosotros queramos ir agregando. ¿Para qué queremos todo esto? Nosotros queremos lograr un mayor uso de los recursos, queremos producir más leche y leche de mejor calidad. Ese es el trabajo cuando nosotros pensamos en este tipo de modelo. Y no solamente para la lactancia actual, sino que también para que ese animal tenga mayor longevidad y mayor rentabilidad la ganadería en general. Y ahí es ahí donde entra el concepto de lo que es un indicador, digamos, de eficiencia global de la lechería, que es la producción por día de vida de los animales. ¿Qué nos permite hacer esto? Un análisis para ver en qué momento de la vida del animal nosotros tenemos el punto de amortización. Por ejemplo,
¿En qué número de lactancia el animal pagó todo el periodo de crianza y el periodo de recría? Cuando uno toma estos modelos, uno puede claramente llegar a definir esos puntos de amortización. Y para finalizar, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta lámina de un ciervo acá, un huemul? Es porque gracias al trabajo que hemos ido desarrollando en todo lo que es la ganadería de leche, con todos los indicadores de bienestar animal que se ha ido trabajando, hemos podido también volcar esto, hacer trabajo con fauna silvestre, por ejemplo, los huemules, los argentinos que están presentes y los chilenos sabrán que es un animal en peligro de extinción, este ciervo, y gracias al trabajo que hemos hecho en la lechería, con indicadores nosotros podemos trabajar hoy día para tener el primer protocolo de cómo recuperar este animal, digamos, en distintos centros de conservación y de reproducción que se van a ir generando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en conclusión, el bienestar animal debe ser la base de cualquier sistema productivo lechero, es el desde. Necesitamos de un modelo integral que combine el bienestar animal, el gerenciamiento y la productividad, y también necesitamos de datos que generen esta información. Esa información tiene que ser analizada para la buena toma de decisiones, digamos, y hacer una medición constante de lo que estamos haciendo, y así lograremos el progreso de manera sostenible con la eficiencia técnica y económica que planteamos en las primeras láminas. Muchas gracias y ahora quedamos abiertos, digamos, a las preguntas que tengan para poder seguir con la discusión. Gracias. Excelente, Enrique, muchas gracias. Te invitamos a que prendas tu cámara, tu micrófono, para que podamos responder a las preguntas del público. Buenísimo. Gracias, Enrique, súper claro como siempre, la verdad. Gracias, Inés. Buenísimo. Muchas gracias. Antes que nada, antes de pasar a leer las preguntas que acá estoy leyendo, me gustaría, si podés reforzar el concepto de longevidad, ¿no? Lo mencionaste casi al final de tu charla y me parece que es un concepto estratégico asociado a al bienestar animal y el bienestar animal con su impacto, ¿no?, en el retorno económico. Sí, mira, respecto al tema de longevidad y por qué nos interesa tanto la longevidad, digamos, de las vacas, y no es que nos gusten las vacas viejas, como digo yo muchas veces, es porque es fundamental cuando uno analiza, digamos, todo lo que es la eficiencia y la rentabilidad de una ganadería, el ver cuánto dura la vaca en el sistema productivo. Porque nosotros tenemos en una lechería, digamos, en promedio, los primeros 24 meses, 24, 26 meses para el caso de Latinoamérica, tenemos que ese periodo es un costo para el ganadero. Todo el periodo de crianza y de recría es donde el animal, digamos, tú le estás alimentando, le estás dando, digamos, planes sanitarios, etcétera, y no hay un producto con el cual pague, digamos, en pocas palabras, pague, digamos, su estadía. Cuando existe el primer parto, empieza en el caso de la ganadería de leche, empieza a producir leche, se empieza a pagar todo ese periodo. Y eso, más o menos, dependiendo del sistema, ocurre al inicio de la segunda lactancia. En alguna lechería, en algunos tambos, eso ocurre a las 2 lactancias y media, a las 3 lactancias, donde se pagan todos esos costos. Por lo tanto, si tú logras tener un rebaño que va, digamos, las vacas ya no duran 2 o 3 lactancias, sino que duran 4, 5, 6, 7 lactancias, claramente se hace una dilución de los costos de los primeros 24 o 26 meses de vida. Y eso es muy importante y por eso que hablamos, digamos, de la producción por día de vida, digamos, todo dentro de lo que es la producción vitalicia de los animales, porque es un indicador muy importante también que está linkeado a la rentabilidad. Y también está linkeado muy fuerte al bienestar animal, es decir, tú no puedes llegar a tener esos parámetros de longevidad si no trabajas en bienestar animal. Porque claramente un animal para llegar a esa edad tiene que ser un animal que esté sano, que pueda expresar, digamos, el comportamiento natural, que se alimente adecuadamente y por lo tanto va a tener, digamos, un buen nivel de bienestar. Entonces cada vez nos importa más ese parámetro linkeado mucho al tema de la productividad, pero también de la rentabilidad de esa ganadería. Excelente. Enrique, te quería hacer otra pregunta porque a lo largo de tu presentación hablabas mucho de la gestión de los datos, ¿no? La gestión de la información y cómo este input es muy importante para tomar decisiones acertadas. Tomando como una clínica de casos, ¿no? Una lechería promedio, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, donde se ordeñan 200 vacas en un modelo pastoril
¿no? Digamos, ¿cuáles para vos serían 3 indicadores claves a monitorear teniendo en cuenta el bienestar animal? O sea, ¿qué indicadores no pueden faltar en el gerente de rebaño de esta lechería? Sí, ahí, mira, si uno ve el tema del bienestar animal y lo ve con sus pilares, digamos, los pilares accionables que le llamamos, que parte por la alimentación, Bien. ahí el indicador clave es la condición corporal de los animales. O sea, tenemos que llevar, digamos, un dato claro, digamos, que esos datos que se transforman en información y después tomar decisiones, y para saber si la nutrición de esos animales es la correcta por cada etapa de vida de los animales, la condición corporal es un indicador que es clave para evaluar la alimentación. Después tienes dentro de la salud, puedes monitorear distintas enfermedades, va a depender si tú ponías el ejemplo del sistema pastoril del sur de Chile, habría que hacer monitoreo de ciertas enfermedades y las enfermedades más importantes van a depender de la etapa productiva de ese animal. Y posterior a eso, tienes que buscar, digamos, también indicadores que estén linkeados al comportamiento de los animales y también a cómo enfrenta el animal el ambiente. Por ejemplo, para nosotros, y cada vez hacemos más estudios del tema de estrés térmico en ganadería. Tú pusiste el ejemplo del sur de Chile, donde la mayor cantidad de sistemas son pastoriles, pero donde estamos teniendo mucho problema de estrés térmico, tema que antes, hace 5 o 10 años, prácticamente no se hablaba. Estamos hablando del final del mundo, el sur de Chile, y vemos que con todos los estudios que hemos venido haciendo con la Universidad Austral de Chile, en el caso de acá, o con el INI, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, vemos que efectivamente hay un impacto en la fisiología, digamos, del animal, pero también en términos productivos. Entonces, el dar acceso a sombras, por ejemplo, hoy día es fundamental. Entonces, esos indicadores son muy importantes y vienen a cambiar un poquito los indicadores tradicionales que siempre seguíamos, reproductivos, nutricionales, pero de otro tipo. Y lo importante es tener ese marco, digamos, ese marco de estos 4 grandes áreas: alimentación, salud, el manejo con el ambiente y la parte de comportamiento, donde también tenemos indicadores, son más nuevos. Eso requiere todavía un poco más, digamos, de extensión en el sentido de mostrar que ciertos indicadores de comportamiento animal son importantes para los sistemas productivos, nos van a entregar información valiosa para que las ganaderías sean cada vez, digamos, también más rentables, porque está muy linkeado una cosa con la otra. Excelente. Mauro Carrasco pregunta, en explotaciones lecheras intensivas se trata de ordeñar las vacas en el menor tiempo posible. Eso a veces va un poco en contra del bienestar animal. En algunas fincas de Latinoamérica se viene utilizando puestos preordeño. ¿Esto puede favorecer el bienestar animal? Me gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias. Sí, a ver, el tema de la ordeñabilidad yo creo que es un tema que es clave, hoy día cuando hablamos de bienestar animal, porque es la única vez que el animal tiene contacto con algún ser inanimado, que es el equipo de ordeña, que es la máquina, que puede ser un robot, puede ser la máquina, pero también en los sistemas convencionales hay una persona detrás que interactúa con esos animales. Por lo tanto, el cómo se carga, por ejemplo, una lechería convencional, cómo se carga la sala, cuando habla de este tema, digamos, de tener algunos puestos de preordeña, cómo se cargan los tiempos que permanecen ahí, cómo es la bajada de la leche, es muy, muy importante entender que el periodo en el cual pasa el animal de la sala de ordeña tiene que ser el más corto posible, pero eso no significa que vamos a ordeñar con niveles de vacío, por ejemplo, altos para extraer la leche más rápido, porque no va a suceder eso. Vamos a bañar al animal y no vamos a cosechar toda la leche que realmente necesitamos, porque vamos a provocar estrés y por lo tanto va a haber un bloqueo de la oxitocina. Entonces, la pregunta es muy, muy importante, la que hace, porque la ordeñabilidad para nosotros hoy día es un tema clave, y no solamente como un parámetro técnico de una sala de ordeña, sino que tiene que ver con el momento en el cual nosotros cosechamos el producto que vende esa granja, y se tiene que hacer de una manera adecuada para no dañar el bienestar animal. Yo les decía al inicio de la presentación que efectivamente la palabra estrés, dolor y miedo son clave. Y en la ordeña hay que minimizar esas 3 palabras. Y hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo con buena estimulación, pero también con evaluar la información que se va, digamos, generando a través de los datos que toman los equipos actuales, de cómo son los flujos de cada una de las vacas. Incluso hoy día, con la nueva tecnología, nosotros podemos asignar un ordeño individualizado desde el punto de vista que el equipo adecue los niveles de vacío y los niveles de pulsación
al flujo que tenga una vaca en particular. Y eso lo hace automáticamente porque va censando, el sensor de leche va censando en tiempo real cuál es el flujo de ese animal. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que sacar provecho de la tecnología. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo realmente aprovechamos más la tecnología que está disponible? Excelente. Voy a hacer una de las últimas dos preguntas porque ya empieza el segundo panel, pero Alexander Dietrich pregunta, ¿existen diferencias significativas en producción de kilos de leche? ¿Vacas manejadas con bienestar animal, vacas no manejadas con bienestar animal? Sí, sí, hay diferencias importantes. Nosotros hemos hecho distintos estudios, algunos que han sido publicados, otros que están por publicarse, donde se muestra ese beneficio económico de cada una de estas áreas del bienestar animal. Lo hemos hecho para lecherías convencionales, pero también para lecherías robóticas, y los saltos en producción son realmente importantes, y no todos tienen que ver, digamos, con, como también lo dije en una parte de la charla, linkeado a aumentos de capital o inversiones altas, sino que muchas de ellas tienen que ver también con cómo nosotros trabajamos, por ejemplo, o mejoramos la relación humano-animal. Es muy importante, hay cosas que se dan ahí en la lechería que se pueden mejorar. Lo importante es hacer un diagnóstico, evaluar todos estos indicadores de las distintas áreas del bienestar animal y después priorizar cuáles son los indicadores que estamos más desviados y empezar a trabajar en eso. Y eso claramente tiene un retorno, digamos, en términos productivos, que lo hemos medido, y que lo que yo creo que nos faltaba hasta hace unos años atrás era linkear los manejos con evaluaciones económicas, que hoy día sí lo tenemos, hoy día sí tenemos los marcos de evaluación económica asociados al bienestar animal, que eso también te sirve mucho para traccionar la toma de decisión. En general los productores lecheros yo diría que tienen ganas de mejorar siempre los sistemas. El tema es que muchas veces no está la información económica de cuánto me cuesta esto y cuál es el retorno, en cuánto tiempo yo recibo, digamos, de vuelta el beneficio económico. Hoy día sí lo tenemos y eso yo creo que va ayudando a la toma de decisiones cada vez, digamos, que sean más rápidas y de mejor calidad. Mientras hablabas, Eugenio desde Ecuador preguntaba, ¿no? Las pérdidas por estrés térmico en zonas de Ecuador con temperaturas entre 26 grados y con alta lluvia. Sí, sí, mira, las vacas de leche en general, cuando nosotros tenemos 22 grados Celsius temperatura ambiente, empiezan a entrar en estrés térmico. Eso asociado en climas que son lluviosos y donde la humedad es alta, claramente es peor, digamos, entre más aumenta la humedad relativa del aire y la temperatura, el estrés térmico de los animales es más alto. Por lo tanto, empezamos a ver no solamente problemas desde el punto de vista de la bajada o la caída de la producción de leche, sino que vemos muchos problemas en Latinoamérica hoy día asociados al tema reproductivo. Cuesta preñar más las vacas en sistemas donde las vacas se están estresando por calor. Y lo otro, que la conversión de alimentos también se ve disminuida. O sea, por cada kilo de alimento que la vaca va comiendo, produce menos leche. O al revés, para producir un litro de leche necesitan más cantidad de comida, porque utilizan muchos sus nutrientes para echar a andar sus mecanismos fisiológicos para poder termorregular. Y se va, digamos, o se pierde esa energía que va a producción de leche. Excelente, clarísimo. Yo les advertí a todos que Enrique sabía muchísimo y que traigan sus preguntas, así que Enrique, agradecerte de parte de toda la organización del CELLATAM tu generosidad y tu claridad a la hora de exponer este tema. Es súper interesante. Quedaron preguntas en el espacio del chat. Dejamos ahí el contacto comercial para que se comuniquen con Delaval en caso de que tengan más inquietudes. Y bueno, Enrique, muchas gracias por tu No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que participaron y aportaron con sus comentarios y sus preguntas. Nos vemos, muchas Excelente. gracias. Gracias, Enrique.